en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga a mis amados hermanos. En esta hora les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios. Vamos a abrir en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, tomamos la palabra de Dios. Podemos leer del versos 11 al versos 24. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Santo Espíritu de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No después de muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos al Señor. Padre bueno y justo, grande es tu misericordia. En esta hora a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, para pedirte y suplicarte que hables, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de todos aquellos, Señor, que necesitan este mensaje. Oh Dios altísimo, ayúdanos, Señor, a cada uno a entender tu voluntad, a entender tu misericordia, tu gracia, tu justicia, porque de usted viene el socorro para todos, Señor. Gracias te damos, Padre. Toca el corazón de tu pueblo por el Espíritu Santo. Sea abierto el corazón y el entendimiento de tu pueblo en el nombre de Jesús. Pedimos misericordia, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea propicio y obre en cada vida, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vemos, hermanos, primeramente que nosotros como seres humanos tenemos muchas dificultades, necesidades, problemas dentro y fuera del hogar. Y por encima de todo eso también tenemos muchos privilegios, muchos honores, muchas bendiciones cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, o sometidos a la voluntad de Dios, aunque a veces ni cuenta nos damos. Pero es muchísimo mejor estar con Dios que estar solo. Por eso vemos que el Señor refirió una parábola acerca de un hijo ingrato. Un hijo que, a pesar de estar todo el tiempo con su padre, nunca lo reconoció, ni lo valoró, ni tampoco lo entendió, hasta después que hubo pasado terribles situaciones y tormentos. La mayoría de nosotros los hombres somos ingratos por naturaleza, dados al mal. El designio de los hombres, dice la Escritura, que es de continuo hacia lo malo. La Biblia dice que Dios creó al hombre perfecto y recto, pero los hombres se buscaron muchas perversidades. El hombre se tuerce, se malogra por su propia cuenta, por no amar a Dios.
De pronto le vienen pensamientos, ideas completamente fuera de la verdad, fuera de la realidad de un verdadero hijo. Por eso vemos, hermanos, que en la parábola un hijo, el menor, pidió los bienes, pidió los honores y privilegios para él, y se dispuso a hacer lo que quería, ya no quería saber nada con el padre. En realidad la juventud sin Dios, sin el temor de Dios, que crece en el pecado día a día, a veces, hermanos, ni cuenta se da que se va desviando y se va tras el mundo, tras el pecado, tras la carne. Y de pronto la rebeldía crece, aparece, nace y crece, y de pronto el hijo ya está suficientemente rebelde, altivo, vanaglorioso, soberbio, y le reta al padre, y le desafía al padre. Esto ocurre a veces en los jóvenes, pero en los adultos algo semejante, porque Dios le da muchas bendiciones. También el Señor a todos los adultos nos concede muchos favores, y de pronto también el hombre ingrato, sea joven o viejo, cuando es ingrato lo manifiesta su rebeldía, su soberbia, su vanidad, su envanecimiento, y de pronto le desafía al Padre y le dice: ya no quiero venir a la iglesia, ya no quiero tus mandamientos, voy a hacer lo que me parece. Y del mismo modo que el joven, también el viejo agarra y se va tras el pecado y la maldad. La rebeldía crece cuando uno no sabe someterse a Dios ni humillarse. Por eso vemos, hermanos, que hay muchos problemas por la rebeldía y la desobediencia que aparece por falta de un cuidado de la vida espiritual. En realidad, toda persona que no ama lo santo, lo espiritual, lo justo, lo verdadero, de pronto va a aparecer la maldad, porque hay un diablo en este mundo que tienta, y hay una carne también que le gusta la maldad y el pecado, que se complace en el pecado, que si le dan lugar al diablo, él hace grandes estragos, terribles cosas. Por eso dice la Escritura: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. De una y de muchas maneras el hombre se desvía y se enreda apartándose de Dios. Por eso la Escritura nos revela, mis amados hermanos, que el hombre que busca de hacer su propia voluntad, vivir a su manera, aún el mismo Evangelio lo viven a su manera, como bien les parece, sin considerar a la palabra y al Espíritu Santo, entonces se apartan, y muchos se apartan completamente lejos. Por eso la Escritura dice que ese joven fue a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes con las rameras, con la gente del mundo, con el pecado. A veces uno dice: pero ¿cómo es que yo me he ido a las rameras? La Biblia no miente, hermanos. Y la Biblia dice, hermanos, que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu. Por eso las rameras están en la televisión. Y cuando uno se deleita en la televisión hora tras hora, ahí está compartiendo sus bienes y desperdiciando todo lo poco que ha tenido de oración, de obediencia, de fidelidad. Poco a poco lo va perdiendo, y lo va perdiendo hasta que llega el momento en que ya no tiene nada de Dios, queda completamente vacío de Dios, de las cosas santas, justas, rectas, y de pronto se olvida por completo de que fue un cristiano, de que fue un hijo de Dios, porque se ha desviado en sus propios deseos, se ha perdido en sus propios pensamientos. Y esto es lo que ocurre, hermanos, y por eso vienen los problemas. Y la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Porque todos los hombres justifican su pecado, encubren su pecado, esconden su pecado. En vez de humillarse y arrepentirse, cada uno busca de esconder el pecado, de negar al pecado, de aparentar ser lo que no es. Por eso la Escritura dice: hay camino que al hombre le parece derecho, porque es prudente según sus ideas, según sus pensamientos. Aun cuando está confundido, trata de aparentar que no pasa nada, pero Dios siempre le está invitando, redarguyendo, convenciendo, pero el hombre sigue porfiado, rebelde, desobediente, alejado, endurecido por el pecado. Por eso es que el Señor nos revela, mis amados hermanos, que el desvío de los ignorantes los matará, dice la Escritura. La palabra de Dios nos revela que la paga del pecado es muerte. Hay una muerte física, natural, de la cual todos si no viene Cristo, todos podemos experimentarlo. Pero hay una muerte peor
terriblemente peor, que es la muerte segunda, que es la muerte espiritual, que es ser echado en el lago de fuego. Porque la Biblia dice que el que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto no solamente niños o adultos, sino todos, grandes o pequeños. Todo aquel que no se encuentra su nombre escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego, que quiere decir arder por los siglos de los siglos en el azufre y el fuego. Que eso sí es demasiado terrible, es demasiado espantoso para tener que andar insensatamente pecando en el mundo, deleitándose en la carne, por no estar bajo la sujeción y la obediencia a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos revela también que mucha gente se llena de amargura por causa de su pecado, hace malas obras y después se levanta a culpar a los demás y nunca reconoce su pecado. Otras personas se desvían y se pierden completamente, se confunden y viven atormentados, aparentando tener paz, aparentando que no pasa nada. A veces llegan a los extremos, como dice la Escritura, llegan a los extremos y las puertas de la muerte a causa de la rebeldía y del pecado. El hombre, por sus malas obras, por sus malos caminos y malos pensamientos, cae, se debilita, es acobardado y debilitado y quebrantado, y cae en muchos lazos y trampas del diablo, y en medio de la aflicción, de las tinieblas y sombras de muerte, habita, y día a día el alma padece, aunque la carne parece que no pasa nada. Pero la Escritura dice claramente, hermanos, que los hombres se desvían y andan en camino malo, camino tenebroso, y por eso son afligidos. Por causa de la maldad y las rebeliones el hombre llega hasta las puertas de la muerte. Pero Dios está esperando que clame. Dios está invitando constantemente, invitando para volvernos a Él. Por esto, mis amados hermanos, Dios ruega por nosotros, dice la Escritura. Dios ruega, convertíos, dice el Señor, reconciliaos con Dios, dice la palabra, porque es necesario que cada uno pueda entender su camino, examinarse, porque de otro modo no hay solución para nadie. El Señor dijo claramente, arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. No hay solución si no hay arrepentimiento. Y es un arrepentimiento profundo, sincero, radical, verdadero. Por eso el Señor dice, y me buscaréis y me hallaréis. Pero si me buscaréis de todo corazón, porque Dios conoce el corazón. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por esto, mis amados hermanos, tenemos un gran problema. El corazón engañoso, mentiroso, el corazón perverso, que pretende burlarse hasta de Dios. Por eso es que el Señor nos hace ver por su palabra que no debemos ser falsos, hipócritas, mentirosos. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Dios nos ama, no quiere que nos perdamos, pero qué fácil se pierde el hombre. Con una mirada se puede perder. La mujer de Lot, una mirada le costó toda su alma, su vida, su cuerpo. Un pensamiento inicuo extravía, desvía. Por eso el Señor dice, vuélvate a mí, vuélvase el hombre inicuo, porque se han perdido en sus propios pensamientos. En realidad, hermanos, la salvación es tan grande y maravillosa que el Señor nos ofrece. Por eso es que Él también nos hace ver que necesitamos acercarnos a Dios, volvernos a Dios, porque Él está cercano, está listo para ayudarnos. Pero hay que dejar los malos pensamientos, hay que dejar los malos caminos, hay que volvernos a Dios de todo corazón. Por eso, mis amados hermanos, dice la Escritura, dice la palabra de Dios que no miente. Venid luego, dice el Señor. Venid luego. Él está invitando, llamando, rogando. Él está orando como el padre en la parábola del hijo pródigo. El padre llora, corre, apenas ve que el hijo empieza a caminar de retorno y corre a su encuentro, le abraza, le besa y llora. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. La Escritura dice
La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando se perdió la oveja, una de entre 100, una se extravió, se fue. El padre fue a buscar su oveja perdida. Pero una cosa es la oveja perdida y otra cosa es el hijo pródigo. A la oveja perdida hay que buscarla, porque hay personas que se pierden sin darse cuenta. Pero el hijo pródigo no se pierde el hijo pródigo sin darse cuenta, sino por atrevido, por insolente, porque ya conoce dónde tiene que estar, ya conoce quién es su Dios, ya conoce dónde tiene que venir, a dónde tiene que sujetarse, pero no quiere porque es pródigo, es rebelde, desobediente. El hijo pródigo no se le puede ir a buscar inmediatamente, porque él sabe y tiene todas las cosas, como vemos, a disposición, pero él decide hacer su propia voluntad. Por eso que en este caso el hijo pródigo, él tiene que reconocer, pero Dios siempre está dándole oportunidades y esperando el momento. Dios no se goza ni se deleita en que el hombre perezca o sufra o se dedique a pecar. A Dios le duele cuando el hombre peca, porque el pecado es contra Dios, contra el hombre y contra todos. El pecado es una terrible maldad que afecta a todos, hasta los cielos. Le impresiona, le entristece el pecado. Pero vemos, hermanos, que Dios tan misericordioso, tan paciente, está esperando y anhelando que el pecador reconozca su pecado. Por eso a veces, hermanos, los hombres ciegos encima de todo y pecado le culpan a Dios y se levantan contra Dios, más se endurecen aún. Dice, ¿por qué me castigas, Dios? Y no se dan cuenta que sus propias maldades lo castigan, lo atormentan. La Biblia dice que el pecador atormenta su propia alma. Por esto, mis amados hermanos, si queremos vida, si queremos días buenos, si queremos la vida y amamos la bendición, tenemos que refrenar nuestros labios de engaño, refrenarnos de toda especie de mal, porque no hay manera, hermanos, porque todo lo que se siembra se cosecha. Por eso la Escritura dice, hermanos, que todo aquel que se desvía para hacer su propia voluntad será avergonzado, será atormentado y confundido, y si no se arrepiente será destruido y condenado para siempre. Por eso el Señor nos invita, vuélvete, dice el Señor, vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor nos ha comprado a precio de sangre. La Biblia dice que Él ha deshecho como una nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados. Por eso Él nos invita, vuélvete a mí porque yo te redimí. Él te ha comprado. Nosotros no tenemos derecho de nuestras vidas, no tenemos derecho para hacer lo que queremos. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él murió por nuestros pecados. Él fue herido, abatido, dice la Escritura, y molido por nuestros pecados. Por eso nosotros somos propiedad de Él. Y aun cuando lo niegues, Él te sigue amando. Aun cuando le abandones, le menosprecies, le tengas en poco, Él te sigue esperando, porque Él es bueno. La Biblia dice, hermanos, que el Señor, que su amor es tan grande y maravilloso, mucho más que el de una madre, porque hay madres que se olvidan del fruto de su vientre. Pero Jehová Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti, porque te tengo en las palmas de mi mano. Por esto, mis amados hermanos, el Señor está esperándote, esperando tu decisión, tu reflexión sincera y profunda. La Biblia dice, hermanos, que cuando los malos se desvían, a veces en el último instante de su vida, vuelven la mirada hacia Dios. Y en su angustia claman a Jehová. Y en su tristeza, en su enfermedad, en sus últimas agonías, claman y Dios los libera. Y Dios envía su palabra. Dios extiende su mano, su misericordia y los salva, porque Él es bueno y misericordioso. Por esto, mis amados hermanos, todos necesitamos volvernos, dar la vuelta, cambiar por completo toda nuestra manera de pensar, de obrar, de hacer, de vivir. Cuando uno va contra la voluntad de Dios, aunque no se dé cuenta,
está camino hacia abajo, hacia el Seol, pero Dios te quiere librar. Por eso vuélvete de todo corazón. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Vuélvete al Señor, reflexiona, haz memoria de dónde has caído, medita en tu corazón, mira lo que te ha pasado, mira dónde estás. La Escritura nos revela, hermanos, que ciertamente cuando nosotros miramos, examinamos, analizamos todas las cosas, llegamos a comprender de dónde hemos caído y cómo deberíamos de estar y qué es lo que hemos perdido. Por eso, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es el único que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, para hacerlo volver, porque es necesario que todos nosotros podamos arrepentirnos para poder tener tiempo de paz, de refrigerio, tiempo de bendición, de alegría, porque la Biblia dice, arrepentíos para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Esto quiere decir tiempo de alivio, de paz, de gozo, de tranquilidad, porque el pecado atormenta, hermanos, el pecado enlaza, el pecado daña, hiere, enferma, cautiva, anula, acobarda, debilita. El pecado hace muchísimo daño, esclaviza, envilece, oprime, hace inútil al hombre para lo bueno. El pecado separa de Dios, separa del esposo, de la esposa, separa de los hijos. El pecado divide, el pecado arruina, confunde, hace mucho daño a todos. Por esto es que solamente la solución es renunciar al pecado y empezar a luchar contra el pecado, porque el pecado es la obra del diablo. Y si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que tomar esa decisión firme de apartarnos de toda especie de mal y clamar a Dios que nos ayude a aborrecer lo malo, a desechar y aborrecer toda especie de mal. Por eso el Señor te dice, vuélvete a mí, que quiere decir cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir y de ser, porque tú tienes el único que tienes la autoridad, el poder para hacerlo, porque Dios nos ha dado a todos un libre albedrío, una libre oportunidad para decidir. Por eso todos podemos decidir y hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Así como uno puede hacer lo malo, también puede hacer lo bueno, pero tiene que tomar la decisión firme, tiene que volverse a Dios y Dios le va a ayudar, Dios le va a enseñar y ayudar, pero es necesario volverse a Dios. Por eso dice la Escritura, hermanos, con amor eterno te he amado. Vuélvete a mí, yo te redimí. Yo nunca me he olvidado de ti. Yo siempre he estado esperando tu regreso. Porque el Señor mismo dijo que Él ha venido a llamar y a buscar a todos los pecadores al arrepentimiento. Él es el único que está listo y sale al encuentro para darte la bienvenida. Pero es necesario reconocer la maldad. En realidad no hay salida, no hay solución si no es a través de un verdadero arrepentimiento. Por eso también dice la Escritura que aquel hombre hijo pródigo reflexionó en medio de la miseria, en medio del dolor, de la angustia, del problema. Se puso a reflexionar y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí vemos que él se dio cuenta que estaba pereciendo de hambre, porque llega el momento, mis amados hermanos y amigos, llega el momento que por más dinero que uno tenga, por más amigos, por más cosas o bienes, por más diversiones que haya, llega el momento en que uno se siente totalmente vacío, que nada le sacia, porque llega la situación de la miseria espiritual, que es desesperante, angustiosa y terrible. Por eso el Señor también dice a aquellos que viven engañados en su religión, engañados en sus mismas ideas y tradiciones, en sus sutilezas y astucias, porque todo hombre trata de justificarse y arreglarse a su manera. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, eres aborrecible, despreciable. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad de toda persona que se aparta de Dios. Y aún con la religión y todo, alejado, pródigo, perdido, ciego, desnudo, pobre, miserable, desventurado.
Por eso el Señor nos aconseja y nos invita. Te dice: compra oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, unge tus ojos con colirio, cubre tu desnudez y levántate y ven, porque yo te redimí, dice el Señor. Yo te estoy llamando, estoy tocando la puerta de tu corazón. Sé sensible, ya no te endurezcas, no te encapriches, no vivas haciendo lo que quieras, porque te va a llevar al lago de fuego. No hay a otro lugar a donde ir. Después de la muerte no hay más que, como dice la Escritura, juicio. El hombre tiene oportunidad mientras que vive. Por eso el Señor también dice: hoy es el día de la salvación. Cuando el Señor nos habla es cuando tenemos la oportunidad. Cuando el Señor nos hace comprender y entender es cuando tenemos que venir a Él corriendo. Por eso el hijo pródigo reflexionó, entendió y se dio cuenta de su realidad terrible. Entonces dijo: ¿qué hago yo aquí, muriéndome de hambre y de sed espiritual? ¿Qué hago yo aquí en medio de los mundanos, comiendo comida de cerdos de la televisión, en los amigos, en los chistes, los cuentos, en las abundancias de abominaciones del mundo? ¿Qué hago? Salió corriendo y dijo: mejor me vuelvo a la casa de mi padre. Voy a orar, voy a alabar a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Muchas personas llegan a esa reflexión y ese momento, pero algunos se esfuerzan valientemente y llegan hasta alcanzar su objetivo, pero otros cobardemente hacen solamente un intento, llegan a entender pero no actúan, no hacen nada, y por eso perecen y se pierden. Pero usted que está escuchando y que está entendiendo su condición y su propia realidad, yo le invito en esta hora: decídase de una vez y vuélvase a Dios de todo corazón. Puede hacerlo en esta hora. Cierre sus ojos, abra su corazón ahí donde se encuentra, y diríjase a Dios y dígale: Señor mi Dios, ahora yo decido someterme a tu santa y perfecta voluntad. Y yo te pido que me perdones todos mis pecados que he cometido hasta esta misma hora. Y ayúdame a serte fiel desde ahora y para siempre. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.